Amigos de liderdeproyecto.com, otra vez su amigo Raimundo Sánchez Ticó. Un gusto y muchas gracias por la invitación a estas contribuciones. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de el acercamiento o el approach que se tiene que hacer cuando se quiere implementar una oficina de proyectos, lo que se conoce como una PMO. Es bien importante primero definir, ¿sí? Para la empresa en particular, ¿qué es una PMO? Al final del día, la PMO va a atender proyectos, programas y portafolios. Primero hay que definir la primera arista. La primera arista es definir si la oficina de proyectos va a ser la responsable de los proyectos, ¿sí? O va a ser solamente la responsable de la información. Es decir, muchas veces entran profesionales en proyectos, en las oficinas de proyectos, donde realmente no tienen la toma de decisión de los proyectos. Entonces, hay que entender este rol, hay que saberlo comunicar, hay que formalizarlo y en función de eso, entender que tu función es poner la información oportuna, precisa, en el momento correcto, a la persona idónea para que se tome la decisión correcta. Cuando se toman malas decisiones, muchas veces es porque no se tiene la información correcta. Entonces es un gran rol el que cubre la oficina de proyectos. Si la organización está viendo la oficina de proyectos como una entidad que toma decisión, entonces es distinto. Entonces ahí sí es involucrar a todos los elementos y procesos necesarios para poder tomar las mejores decisiones en pro de que los proyectos, programas sean exitosos de acuerdo al portafolio que se está especificando. Otro de los elementos que hay que considerar es que cuando empieza un proyecto, ¿sí? Hay que trabajar antes ese proyecto. Antes de que exista un project charter, antes de que exista un contrato, tiene que haber un trabajo previo. Es decir, si nosotros queremos firmar, si estamos hablando de proyectos de negocio, es decir, proyectos con clientes, antes de firmar un contrato, tenemos que haber preparado ese contrato, nos tuvimos que haber involucrado con el cliente para poder definir qué es lo que quiere y preguntarnos, ¿lo podemos hacer? ¿Necesitamos involucrar a alguien más? ¿Podemos cumplir esta expectativa? ¿El requerimiento está correctamente aterrizado? Cuando eso está aterrizado en un contrato, entonces puede empezar ya el inicio de la ejecución de ese contrato, que es lo que PMI llama como Project Charter. El error que se comete es que se quiere hacer un Project Charter sin haber hecho un involucramiento previo al contrato. También un elemento muy importante que hay que definir cuando se está trabajando en una oficina de proyectos es entender que existen dos tipos de proyectos, ¿sí? Estos dos tipos de proyectos, uno es un proyecto interno, que en algunas organizaciones se le conoce como un proyecto estratégico. Son proyectos que sirven para arreglar la casa. Son proyectos que sirven para mejorar algún procedimiento, poner alguna herramienta, cumplir con algo que se quiere internamente, etc. Y es un proyecto que, dada su estructura, al ser interno, evidentemente que tiene un tratamiento específico. Y es diferente el tratamiento, así es un proyecto de negocio. Es decir, un proyecto de que voy a vender algo, un proyecto de que voy a atender a un cliente. Son proyectos distintos. Entonces, amigos, si están empezando sus oficinas de proyectos, pues lo primero que tendrían que hacer es definir qué tipo de proyecto es. Proyecto interno o proyecto externo. ¿Sí? Definir cómo es el tratamiento antes de que haya contrato o antes de que haya una definición específica de lo que se quiere. ¿Sí? Esos serían mis comentarios para poder empezar adecuadamente una oficina de proyectos. ¿Sí? De antemano pues les agradezco mucho. Estamos aquí en el Congreso de PM Tour 2015. Mi nombre es Raimundo Sánchez Ticó. Muchas gracias a todos.